Hola a todos. Hoy quería mostraros una joya del barroco catalán. Me refiero concretamente al retablo del altar mayor de la iglesia parroquial de Arenys de Mar. Hace unos días me desplacé a Arenys de Mar, a esa localidad, para ver cómo era la población y qué podía encontrar en ella de interesante. Y lo cierto es que me sorprendió bastante. Me gustó mucho. Pero sobre todo lo que más me gustó, que es de lo que os quiero hablar ahora en este momento, es el retablo barroco de la iglesia parroquial, que está dedicado a Santa María de la Asunción. Bueno, para que os situéis un poco en el contexto, Arenys de Mar es una población situada en España. Está al norte de la capital catalana, de Barcelona. Dista de ella unos 40 kilómetros. Es una población eminentemente marinera y tiene un puerto pesquero muy importante. Toda la zona de la costa es el más importante que hay. Bien, dicho esto, hablemos ahora de Arenys de Mar, un poco de la historia de la iglesia y del retablo. Bien, debéis saber también que, la iglesia, el edificio en sí, no es muy antiguo. Tendrá unos 400 años, ya que se empezó a construir en 1575. En esa zona donde ahora está la iglesia, había antiguamente, allí en el siglo XVI, una pequeña capillita, una capilla dedicada a San Telmo, que era el patrón de los pescadores. Llega un momento que hay tanta gente allí abajo, en la zona de la costa de la ribera, que le piden al obispo de Gerona que les dé permiso para construir un templo nuevo, más grande, donde pudieran entrar todos y no tuvieran que subir hasta Arenys de Munt. Entonces el obispo de Gerona les concede la licencia para que hagan la construcción y es entonces en 1575 cuando se inicia la edificación y se consagró el 28 de julio de 1686. Esa es la época en que la iglesia funcionó a partir de entonces oficialmente como parroquia de la parte de la zona de la ribera. Y la capillita esa de San Telmo, esa pequeña, pues se destruyó. Hoy en día ya no queda nada. Lo único que queda de la capilla esta es la pila bautismal, que está en el interior de la actual iglesia, pero no hay nada más. Si nos centramos en la cuestión arquitectónica del edificio, vemos que es una mezcla de estilos. Su estructura es típicamente renacentista, presentando una nave central rodeada de capillas que se abren entre los contrafuertes, aunque las cubiertas y los tejados son del gótico tardío. A lo largo de los años, ese edificio se fue modificando y ampliando, y concretamente en 1755 se alargó por la parte delantera y se levantó un nuevo portal. Un portal de entrada, esta vez de estilo barroco, y que es el que existe actualmente. Posteriormente a esta reforma se añadieron 3 capillas más, a las que ya existían. Bueno, esas 3 capillas fueron la Capilla de los Dolores, la Capilla Minerva y la del Santísimo Sacramento. Esta última ya efectuada en el siglo XIX, a finales del XIX. Además, en esa época se le agregó un campanario de base cuadrada, que luego pasa a ser octogonal, a partir de la segunda planta es octogonal, y está coronado por un templete. Pero, bueno, aquí habría que comentar que el edificio, en ese aspecto, tiene una peculiaridad, y es que junto a la torre vemos un conjugatorio.
Veréis, el conjugatorio, por si no lo sabéis, es una pequeña torrecita que aparece adosada a la torre principal y que tiene una ventana o balcón para asomarse al exterior. Esos pequeños añadidos de la torre tenían la función de permitir al sacerdote a realizar conjuros, siempre relacionados con los elementos de la naturaleza, elementos atmosféricos, la bendición de los campos. Es un elemento muy característico de algunos edificios, pero hay muy pocos de este tipo en otras iglesias de la época. Así que digamos que el hecho de que el edificio tenga el conjugatorio es una peculiaridad que no vemos en otras iglesias. Bien, como podéis constatar, aparte del conjugatorio, el templo en sí no presenta características arquitectónicas remarcables. Pero lo que sí merece especial atención es el retablo barroco del altar mayor. Es uno de los más importantes dentro de su estilo en Cataluña. Si lo miramos, vemos que tiene un basamento de piedra que lo sustenta y ese basamento es de principios del siglo XVII y obra del escultor Antonio Riera, que era natural del mismo Arenys de Mar. Esa base está adornada con motivos geométricos realizados en jaspe de Tortosa y destacan dos relieves en mármol que representan el escudo de la ciudad. Hay dos, uno a cada lado. Es bastante bonito ese basamento. El retablo está realizado en madera dorada con finas láminas de oro y posteriormente fue policromado. Se apoya sobre ese basamento y es la obra más representativa del escultor Pau Costa, que lo realizó entre 1706 y 1711. Si observamos el retablo, vemos que está dividido en tres grandes zonas, con medallones verticales centrados, añadiéndole unos laterales. A ver, el conjunto está distribuido entre columnas salomónicas muy trabajadas. No queda ni un huequecito sin trabajar. La parte central está dedicada a la Virgen, con representaciones muy elaboradas de varios tipos de varios periodos de su vida. Se nos muestra el nacimiento de la Virgen, la presentación de ella en el templo siendo niña, la visitación, la anunciación y la epifanía y adoración de los Reyes Magos. Si observamos el centro del retablo, vemos que hay el medallón central con la Virgen y por encima de ese medallón se ve la escultura de San Zenón, que es el patrón de Arenys de Mar. Y por encima de San Zenón, el artista colocó una imagen del Dios Padre, que corona todo el conjunto. En los laterales se fueron distribuyendo las imágenes de San Pedro aleatoriamente. Está San Pedro, San Pablo, San Francisco, San José. Bueno, hay varias esculturas entre los rodeadas de muchísimos ángeles. Desde luego ese retablo tiene infinidad de ángeles en todas las posturas habidas y por haber. Si observamos bien la imagen de San José, vemos que tiene en brazos al niño Jesús y que esa imagen tiene un gran realismo. En realidad pocas veces se ha mostrado a San José como una persona joven y un amoroso padre. En realidad muchas veces se le identifica por una persona de edad avanzada, pero aquí no. Aquí está representado como una persona joven y además está interactuando con su hijo, haciéndole cosquillas en un pie. A ver, es una imagen con mucho realismo y mucho amor. Se le nota alegría, contento. Bien, veamos, sigamos. Debajo de ese medallón central de la Virgen está el sagrario.
y ese solo se abre en dos épocas del año, en Corpus y en San Zenón. El resto del tiempo del año está cerrado. Y en esa parte más baja hay también varias representaciones del Calvario de Cristo, todas flanqueadas por las imágenes de los cuatro evangelistas y también un montón de ángeles. En realidad, bueno, en sí el conjunto, todo el conjunto es muy exuberante, o sea, está muy cargado. Está plagado de ángeles, con decoraciones florales, motivos vegetales, que no dejan ni un hueco, nada sin elaborar. Es muy bonito. Impresiona el realismo de las figuras porque son dinámicas, no son figuras estáticas. Si te las miras parece que tengan movimiento y todas ellas muestran rostros con sentimientos poco habituales en este tipo de retablos. En cuanto a las capillas laterales que vemos en el templo, están dedicadas a diferentes santos. Está la Virgen de Montserrat, está un crucifijo que antiguamente estaba en una antigua ermita, en la ermita del Monte Calvario, que bueno, hoy en día, otro día hablaremos de esa ermita y de otras que estaban por la zona. La ermita del Monte Calvario, hoy en día solo queda una pequeña capilla, pero el crucifijo original de esa ermita se encuentra en una de las capillas de la iglesia de Santa María. Además, también destaca otra de esas pequeñas capillas que están entre los contrafuertes. Hay una que conserva una pila bautismal de la primitiva, es la pila bautismal de la primitiva capillita esa de San Telmo, que os he comentado al principio, y que se destruyó cuando se construyó la iglesia nueva en el 1600. Esa pila está realizada en piedra de Gerona y tiene grabada una inscripción con la fecha precisamente de la iniciación de la iglesia actual de Santa María. La fecha es de 1575. Esas pinturas al fresco que podemos ver en la pared de esa pequeña capilla son ya modernas, de 1967 y fueron pintadas por Francisco Vidal y Gomá. Además, en esos años posteriores, pues se abrió una puerta en el lateral derecho de la iglesia y que esto es más moderna, es de 1941, tiene grabada la fecha en el dintel y está remarcada por una hornacina con la figura de un obispo. Bueno, más o menos esto es lo que os podría decir del retablo. A mí me gustó bastante. Es un retablo muy grande y muy bonito. Además está muy bien conservado. Realmente si os gusta ese tipo de arte, vale la pena venir a verlo porque como os he dicho es uno de los mejores dentro del estilo barroco que hay en Cataluña. Bien, espero que este resumen os haya gustado. En otro momento pienso hacer otros sobre el Museo de las Puntas, que también es muy interesante, pero por ahora lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este pequeño resumen y que, bueno, me acompañéis en mi próxima salida. Gracias por escucharme hasta el final. Nos volveremos a ver. Eso espero.